necesidad. En otras palabras, la NEA físicamente se tiene que hacer de todas maneras. O sea, no es que, no, pero si el SIGA ya me queda, no, hay que hacer igual la nota de entrada al almacén. Pero hay jurídica, ¿ya no jurídica? Claro, mira, el jurídica, ¿no? Cuando el bien físicamente se interna en el almacén, se da como cuando se interna físicamente el almacén, se da como conforme el ingreso de bien. Sí, hay un reporte de ingreso de bien. O sea, hermanito, te lo dejo un ratito y regreso en media hora. ¿No? Cuando el bien ingresa al almacén físicamente, se da como que estás conforme con el bien que te han entregado. Estás conforme con el bien, sin necesidad de emitir NEA ni respuestas. La conformidad del bien. Yo, por ejemplo, he visto en un proceso administrativo hacia un jefe de almacén, que es que el jefe de almacén le entrega un bien que él no conoce. Él no sabe de qué trata el bien. O sea, por la orden él sabe que físicamente trata de un bien determinado, pero no sabe si físicamente ese bien es el que corresponde a la orden, porque en la orden no aparece la foto de cómo debería ser el bien, ¿no? Y si es que funciona o no. Pero él recepciona el bien, sin saber si es que el bien funciona, si las características del bien corresponden. Pero ¿cómo no vas a saber? Que es un bien especializado, una especie de un protocolo, una cosa así. Pero él lo interna físicamente. Y él dice, voy a esperar que venga el especialista para que revise si es que el bien está correcto o no. Bueno, al día siguiente viene el especialista, chequea y dice que el bien no es correcto. Y le dicen al proveedor que lo cambie. Y el proveedor que lo ha entregado es en buenas condiciones. ¿Y cómo sabes lo que entregó no funciona? Pero yo lo internaste físicamente en tu almacén. Así que ese ya no es mi problema. Me lo debiste de volver a internar. Ahora aquí me garantiza que ustedes han manipulado bien. Está con sello, esto no. Y ahorita hay un proceso administrativo con eso. El ingreso de la compra y la salida de la compra. En este caso es el periodo de comprobante de salida, o también conocida como PECOSA. El periodo de comprobante de salida vendría a ser la PECOSA y eso vendría a ser realmente para esto se creó el ciclo, para entrar y salir las cosas. Para eso era el ciclo, no era para comprar, para interfaz con el ciclo. Para eso para ingresar y sacar medicinas. Ingresar y sacar medicinas. ¿Cuántos lotes de antibióticos has comprado? 50 lotes. ¿En qué mes vas? En el mes 4. ¿Cuántos lotes te quedan? 10. Ya. Piura tiene 10 lotes de antibióticos. ¿Cuántos necesita para abastecer toda la región? 14. Entonces compren 4 lotes. Parece ser un Cardex nacional de medicina. Ese era el origen del ciclo. Pero como ven, ha evolucionado más y ahora tiene el control presupuestal, tiene el tema de compra de bienes y servicios, catálogo de bienes, tiene cuadro de necesidades, tiene el pago y ahora también con eso se complementa con el tema del control de almacenes. Cardex, que claro, es obligatorio por el tema del control de almacenes, y también te genera tu resumen contable. ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas salidas? Lo lógico, vos te decía, ¿no? Lo lógico es que el contador, al momento de hacer sus asuntos contables, porque, no sé, bueno, ¿alguien contador acá? ¿SIAF o algo? No. En el momento de que tú realizas las operaciones dentro del SIAF, al momento de hacer compras, ingresos o gastos, el sistema lo que hace es entregarte la partida doble para que tú hagas el asiento contable respectivo. Y eso lo haces en el SIAF como contador. Pero, por ejemplo, solamente generas las compras. En el SIAF, solamente en los estados financieros, en tu balance de comprobación, solamente es el movimiento de las entradas, porque eso es lo que te da el sistema. Lo que te da el sistema son registro de ingresos y registro de gastos. Ingresos es todo el dinero que se recauda y gasto todo ese dinero que ha sido utilizado para adquirir bienes y servicios. ¿Qué hace el sistema? El sistema SIAF lo que hace en términos contables solamente haría el ingreso. ¿Cuánto has comprado? Ya, pero de esas compras, ¿cuánto he consumido? Se supone que eso te deberías entregar el signo.
Se supone que no debo hacer un asiento contable si no sale el reporte del SIGA. El reporte del SIGA dice que de los 100 ítems que he comprado, 50 he consumido. Este reporte me debería permitir hacer la nota contable de salida de almacén. A ver, pregúntale a tu contador si está utilizando este reporte. En muchos casos sí, en otros casos no. Solamente va a ser válido esta salida cuando el almacenero realmente le dé la salida, por decir. Y ya sabemos cuáles son algunos inconvenientes que el almacenero puede presentar al momento de generar este tipo de reporte. En otras palabras, vendría a ser el sustento de la nota contable de salida de almacén. Por eso dice resumen contable de almacén. ¿Ok? Este debería ser el sustento. Y en el tema de gestión presupuestal, acá está el tema de la afectación, el tema de la TCA. Se me ha ido acá, pero no le he puesto una diapositiva, me falta una diapositiva, creo que yo me he volado. Es de las notas de modificación que quería mostrarles, ¿no? Se me ha ido para que vean la magnitud de una modificación presupuestal dentro del SIGA. En la nota de modificación, como les digo, en el presupuesto, pregúntale al de presupuesto o al chico o al operador de presupuesto, ¿cuánto te demoras en hacer una nota? Ay, una nota se demora como 2 días. No, ¿cuánto demora en aprobarte la nota? ¿Cuánto demoras en registrar una nota de modificación? Una nota promedio, usual, que hagas en el día. Eso lo hago en 2 minutos. Me llaman por teléfono, me dicen qué partidas son y lo saco. Pregúntale si hace un informe técnico. No lo hace. Pregúntale si cuenta con el SIGA, tampoco. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Él está trabajando de forma independiente y presupuestalmente se está desarmando el control presupuestal en el SIGA. Entonces tú dirás, pero llega un momento de tantas notas de modificación que el SIGA en algún momento ya no debe caminar, ¿no? Ya no caminará, porque si ya está descuadrado el presupuesto por un lado, llegará un momento en que ya se descuadra. Es que ahí comienza el vicio también en el SIGA. ¿Qué pasa con el SIGA? Le comienzan a inyectar dinero. ¿Para qué? Para que permita la salida de la orden de compra y servicio. Le comienzan a inyectar. Al fin de año, el presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto está por acá y el presupuesto del SIGA está por acá. Cuando los dos deben ser el mismo presupuesto. Así acaba todo, a fin de año. Entonces, la recomendación para los operadores del SIGA es que el SIGA no es un sistema para generar la orden de compra, la orden de servicio, y es para meterlo en la certificación del SIGA. Para eso no sirve el SIGA. El SIGA es un sistema integral. Es un sistema que debe permitir respetar el origen y la esencia del sistema, que es su Cardex. 1. Y 2, no dejar de que planificación y presupuesto parta con notas de modificación presupuestaria sin advertir cuál es el impacto de los ítems que van a dejar de comprarse y cuáles son los ítems nuevos que se van a comprar. Son dos cosas que tienen que controlar los operadores del SIGA. Los operadores del SIGA actuales, lo único que están usando es el SIGA para sacar la orden de compra, la orden de servicio y para hacer la migración al SIGA, para hacer su certificación. Para eso nomás lo utilizan. Si tú le dices al operador, flaco, al toque, sácame cuánto es el cuadro de necesidades no ejecutado en la oficina de jurídica. No sabe. ¿No se supone que jurídica en su cuadro de necesidades dijo que quería 10 lapiceros? Y si ya ha consumido 3 lapiceros, ¿no se supone que le queda 7 por comprar? Se supone. Y posiblemente lo saque, sí. Pero cuando lo compare contra el presupuesto que tiene la oficina en la oficina de planificación y presupuesto, no va a pasar. Eso va a pasar. O sea, el SIGA lo estamos utilizando específicamente para eso. Y el SIGA, como ustedes han visto, tiene la posibilidad de tener mucho más control de lo que actualmente están explotando los operadores. No digo que todos, hay muchos que sí están trabajando duro. El trabajo es bien fuerte, pues, ¿no? ¿Recuerdan de las notas de modificación? Me voy a pasar 2 días haciendo una modificación que al otro flaco le costó 3 minutos.
pero esos son buenos operadores. Los que no tratan de que el sistema no se separe demasiado del CIAF, se separe y lo vuelven a juntar, y se separe y lo vuelven a juntar. ¿Para qué? Para tener un buen control. ¿Para qué? Para que al final ambos sistemas estén sincronizados y sean lo mismo. Pero otros operadores que se les hace muy difícil el trabajo o tienen demasiada carga, ya lo único que hacen es utilizar el sistema para eso. La idea es dos cosas: el control, un buen control del CARDEX, y no dejar que el presupuesto del CIAF se separe demasiado del presupuesto que maneja el CIAF. Es la recomendación que les doy para los operadores, o si conocen un operador del CIAF. No dejar que eso ocurra. Si no dejan que eso ocurra, el SIGA va a ser una herramienta muy, pero muy poderosa para los operadores que trabajan en logística, no para toda la gestión administrativa, para los operadores que trabajan en logística. Nada, chicos, el día de hoy les voy a pedir que en la noche salgan a celebrar, pues, el día de trabajar. Salgan a brinden, aunque sea, no tienen que hacer, brinden ustedes solos, clarito, celebran su día. Tiene mi correo, ¿no? ¿Tiene mi correo? ¿Sí? No. Si alguien quiere el SIGA, tiene que aplicar con el SIGA, me llama. Pero este no se lo puedo mandar por correo, porque como es con base de datos, hay que hacer instalación. Así que les voy a pedir de repente que suban a algún lugar, suban a mi oficina para si tienen que hacer eso. ¿Ok? Consultoría @dan.yanicagua.com. Yo soy el del cabo, ¿no? Mi teléfono es el 949-191903. El SIGA es más complicado. El SIGA se lo puedo mandar hasta por correo si quieren. Nos conectamos en mi teléfono CRPC, nos conectamos en 5 minutos, tienes el SIGA instalado en tu computadora. Pero el SIGA no. El SIGA sí amerita que hacer una instalación en la computadora que tú tienes, porque son para base de datos. Hay que hacerlo todo. El mecanismo para instalar es muy largo. Fácilmente nos podemos pasar unos 40 minutos instalando. En cambio, el SIAF, lo mando por correo, te explico en 3 clics y se acabó. Ya estás con el SIAF la última vez en tu computadora. Y cualquier cosa que necesiten, algún material adicional, quieren que este material que tienen a la mano se lo mande por correo, me escriben nada más eso. Y lo del que quieren el tribunal también en el YouTube, hasta por WhatsApp lo tengo. Porque hay un tema, una consultoría que estoy desarrollando y tengo que leer todo. Porque se me iba mi cliente, pues, se me iba mi cliente, tengo que leer todos los 60 hojas toda la tarde. Ya, lean es importante que ustedes se mantengan actualizados con las normas que regulan la gestión pública. Este dictamen, se van a acordar de mí, va a traer cola, va a modificar muchas cosas. Y lo peor de todo esto es que estamos en una coyuntura política en que los que ganen, sea uno de un bando o del otro bando, los que vayan a ganar van a tomar esto como referencia para una transformación en la gestión pública. Eso es lo peor. Ya cuando estamos encaminados en una ruta, siempre aparece alguien y dice, ahora quiero que te muevas por este lado. Y no debería ocurrir eso. ¿Ya? Eso está pasando. Han declarado 18 procedimientos de servir de inconstitucional. No es que han dicho que está mal hecho, es una cosa. Inconstitucional, ¿qué cosa quiere decir? Que va contra nuestra constitución política. Eso han dicho. No es algo simple como, ay, te observo porque está mal hecho. No han dicho eso. Han dicho que es inconstitucional. ¿Entienden? O sea, quiere decir, cambia. O lo cambias o lo cambias. Eso han dicho. Y están pidiendo al Congreso intervenir. ¿Tú crees que este Congreso, que le falta menos de un mes y que todos están esperando que les paguen su gratis nomás para irse, crees que van a hacer alguna transformación de ese tipo? Eso es. El que gane va a chapar eso, y va a tratar de abanderarse como la transformación de la gestión pública de nuestro país, y de repente se van a atrever a hacer nuevas políticas públicas. Una cosa así va a pasar.
Por eso que les digo que esta publicación en esta época es bien extraña. Bien extraña. Yo lo tomo así. No sé si es una casualidad o yo estoy mirando sombras detrás mío, pero yo pienso que no ha sido el momento más adecuado. Lean las 160 horas. Lean. Ya chicos, nada, que tengan un buen fin de semana, que pasen un buen día, el día de mañana, disfruten el día de mañana, tengan a sus hijos encargados en un lugar, ¿ya? Y disfruten el día por el día del trabajador. No es el día del niño, no es el día del trabajador. ¿Ok chicos? Nada, yo el señor creo que les va a dar un alcance y nada, nos vemos. Cualquier cosa me llaman, me escriben. Señores, como tiene conocimiento, el día de hoy es la última sesión. El otro sábado va a ser el examen, que cae el día 7 de mayo. 7 de mayo va a ser el examen. Y normalmente, como es sábado, pues a veces llega un poco tarde, ¿no? Entonces, posiblemente de 10:30 de la mañana, creo que sería mucho. 10:30 a 11:30. De 10:30 a 11:30 de la mañana se va a tomar el examen. El examen consta de 20 preguntas. Cada pregunta tiene 4 alternativas. Todas las preguntas son objetivas. Y la nota, como se le mencionó en el brochure, es sobre la nota por autores 14. Cada pregunta vale un punto, ¿no? Todas las preguntas están hechas en función de cada módulo. Cada profesor envía su pregunta y con su respectiva respuesta. Nosotros solamente lo hacemos en trasladarle las preguntas. Constantemente sacamos los diplomados de contrataciones del Estado y gestión pública. En este último que hemos sacado, algo debe suceder, que en el programa de contrataciones la mayoría de la gente ha salido desaprobada, por debajo del mínimo 14, no sé qué es lo que está sucediendo. Esperemos que con este grupo no sea así. En caso que se salga por nota mínimo por debajo de los 14, hay un examen sustitutorio. El examen sustitutorio se va a tomar el día miércoles. Desde las 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. El examen sustitutorio, como las veces que siempre sucede, son pocos los jalados, o como he dicho, pocos los que no sacan la nota de 14. Como son pocos, el examen sustitutorio es de manera virtual. Ya creo que todos, de un comienzo, como se dijo, tienen acceso al aula virtual. Ingresan al aula virtual, incluso ahí pueden revisar y repasar las clases, todas las sesiones, y